Dentro de la serie de entrevistas Parole d'auteur, Palabras de Autores, del colectivo Postscriptum, hoy tenemos el honor de entrevistar al autor peruano, cuzqueño, Luis Nieto de Gregori, escritor y lingüista, autor de novelas, relatos cortos y literatura para jóvenes. Colaboró en el proyecto bicentenario sobre las lenguas originarias y es autor de la reciente Muchas veces dudé, del año 2022, aparecida en la editorial Peisa, novela histórica, entre otras cosas, sobre el devenir de las crónicas y los cronistas en el Perú del siglo XVI y XVII. Estimado Luis, muchas gracias por haber aceptado participar en esta serie de entrevistas. Gracias a ustedes, es un gusto conversar con ustedes. Y bueno, empezamos con los orígenes. ¿Cuánto hace que escribes y qué es lo que te impulsó a hacerlo? Bueno, yo creo que en los orígenes de mi vocación literaria está el hecho de que mi padre era un poeta muy reconocido aquí en la ciudad del Cusco, con muchas vinculaciones con otros escritores, artistas, intelectuales, y eso hacía que por un lado mi casa esté absolutamente llena de libros. La biblioteca paterna tenía más de 4.000 títulos, todos, la mayoría de literatura. Y por otro lado, que en casa, estamos hablando de los años 60, cuando se viajaba y se socializaba con la gente del lugar al que llegabas. Y en mi casa tuve la suerte de conocer a importantes escritores peruanos, de escucharlos en largas sobremesas. Fue el caso de Mario Vargas Llosa cuando yo tenía unos 9, 10 años. A esa misma edad conocí en casa a Alfredo Bryce Echenique, además en situaciones muy distintas, en una conversación, se podría decir, académica con Mario Vargas Llosa y en una velada muy, muy alegre con Bryce Echenique, ¿no? Pero todo ese ambiente es el que a la larga motivó que yo escribiera. Si no me equivoco, tú estudiaste en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú. ¿Cómo se operó ese salto desde Cuzco hasta Moscú? Tiene que ver también con mi padre, que era una persona que militaba en la izquierda en Perú y que tenía vínculos con los países socialistas en ese entonces. Y yo, desde que era un adolescente, soñaba con ir a estudiar a Moscú. Y las circunstancias se dieron favorablemente y pude viajar a estudiar a la Universidad de la Amistad de los Pueblos y estudié literatura y lingüística. Es lo que los rusos llaman filología. Mm. Es la mitad literatura más o menos y la mitad lingüística. Tal vez un poquito más de peso en la lingüística, pero eso me permitió tener una sólida formación literaria en la literatura rusa y también algunas de las literaturas europeas, los clásicos, ¿no? La francesa, la alemana, sobre todo esas. Viviste unos años en Europa, ¿verdad? En la transición de vuelta de Moscú. Sí, estuve 6 años en Moscú estudiando en la universidad porque el primer año era de aprendizaje del idioma y 5 de facultad. Y luego estuve año y medio en España, donde tengo una hermana, y medio año en París, donde tenía una amiga de mis padres que me acogió en su casa. Entonces, digamos que esos 8 años en Europa fueron, creo, muy importantes para mi formación personal y para mi formación literaria. En París, por ejemplo, me iba a la biblioteca del Centro Pompidou y aprendí a leer en francés. No lo hablo, pero sí lo leo muy bien. Me pasaba las tardes leyendo ahí en la biblioteca del Centro Pompidou, leyendo autores franceses. Estamos hablando de los años 70, ¿no? Comienzos de los Sí, 70. estamos hablando de los 70, del 72 al 80. Y ahí te encontraste de nuevo con los autores latinoamericanos que has evocado antes. ¿Tuviste una vida intelectual latinoamericana? No, cuando estuve en España, no. Yo creo que era muy tímido en esa época, sigo siendo un poco tímido, y no buscaba el contacto con otros escritores. Además que por esa época yo todavía no había publicado nada.
escribía así, pero eran una especie de pininos literarios. Ni siquiera había definido bien el idioma en el que quería escribir. Después de tantos años en Moscú, escribí algunos cuentos en ruso, otros en español, que quedaban siempre incompletos, inacabados. Entonces, la vida literaria la empiezo a realizar recién cuando regreso a Perú, el año 80-81, y entro a trabajar en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, eso queda en Ayacucho, en la Sierra Central de Perú, que es la zona donde había nacido Sendero Luminoso y donde le había declarado la guerra al Estado peruano. Yo fui testigo los 2 primeros años, el 81-82, de esta lucha de Sendero Luminoso en la ciudad de Ayacucho. Y es en ese momento que la violencia aparece como una fuente de inspiración para tus obras, quizás, ¿no? Exactamente. Por un lado, por lo que se vivía en la ciudad, el, por un lado, por lo que se vivía en la ciudad, había una declaratoria de toque de queda, Sendero Luminoso hacía explotar petardos de dinamita en la puerta de las instituciones públicas. En algún momento ocurrió el asalto a la cárcel de Huamanga, que quedaba a pocas cuadras de donde yo vivía. Y por otro lado, porque sin saberlo, compartí el escritorio con otro escritor, Hildebrando Pérez Guaranja, que resultó ser un alto dirigente de Sendero Luminoso. Nosotros nos sentábamos juntos en el departamento de lengua y literatura y conversábamos tanto de los temas del departamento, pero sobre todo de autores, de nuestras lecturas. Y para mí fue una enorme sorpresa saber luego que Ilebrano Pérez Guaranje era un dirigente de Sendero Luminoso. Todo esto yo luego lo volqué en un conjunto de cuentos, una novela corta, que se fueron publicando poco a poco y que fueron mis primeras publicaciones. Y existe un punto de partida en ese proceso de creación. Cuando te planteas, imagino que debes tener la treintena, quizás no llegas, cuando decides pasar al papel toda esa experiencia docente alrededor de un ambiente tan violento, ¿tienes una estructura de proceso creativo? ¿Cómo se opera ese tipo de Sí, por lo general caso? yo trabajo ya con un esquema. Yo soy muy apegado a contar historias, historias que atrapen al lector o a la lectora. Y no me siento a escribir hasta que no tengo claro el argumento de lo que quiero contar. Y una vez que lo tengo claro, o recién empiezo a escribir el cuento o la novela. Eso casi siempre ha sido así. Tal vez la única excepción fue un cuento que escribí que titula Vísperas, que escribí justamente sobre Hildebrando Pérez Guaranja como prototipo de esta historia y que me costó muchísimo armarlo. Estuve dándole vueltas 2 años, 3 años, hasta que finalmente una casualidad, una charla de Martin Linhart, uno de los Sí. latinoamericanistas más importantes, una charla de Martin Linhart en Cusco sobre literatura peruana y en la que abordó también la obra de Hildebrando Pérez Guaranja, me ayudó a terminar de armar una historia en torno a este personaje. Pero en el resto de oportunidades siempre he ido sobre seguro, teniendo ya un argumento trabajado y los principales personajes delineados. Pero bueno, es muy interesante lo que dices porque este hecho de haber convertido en personaje de ficción a Pérez Guaranjo es un poco un arquetipo de gran parte de tus personajes, ¿no? Que Sí, fluctúan entre la realidad y la ficción. cuando hago o novela histórica o cuento histórico, obviamente trato de construir personajes en cierto modo apegados al hecho histórico, aunque con el tiempo he aprendido también a tomarme muchas libertades, tanto en el manejo de la trama como en el manejo de los personajes. Y cuando hago ficción contemporánea, también suelo basarme en personas que conozco,
en experiencias que he vivido o que han vivido personas cercanas a mí para construir estas ficciones. En ambos casos, para mí es muy importante la etapa de documentación. Claro que es mucho más importante cuando hago ficción histórica, que tengo que leer muchísimo, documentarme muchísimo, trabajar a fondo todo un periodo de nuestra historia. Pero también cuando hago ficción contemporánea me siento más seguro si me documento sobre, por ejemplo, las actividades que realiza el personaje, si va a ser un arquitecto restaurador o si va a ser un guardián de una camioneta de caudales. Siempre trato de documentarme mucho. Tanto en la ficción histórica como en la ficción contemporánea, ¿alguna vez se te ha ido un personaje de las manos? Ese tópico literario que dicen en la creación, este personaje se me ha ido de las manos, no lo tengo controlado, no. ¿Existe eso en realidad o te ha ocurrido? A mí no me ha ocurrido, como te decía, parto con una idea Bueno, muy clara de lo que quiero escribir. Lo que me ha pasado en mi última novela, muchas veces dudé que sobre el cronista indio Guamán Poma de Ayala, es como dice el título del libro, muchas veces dudé, mm, sí. es una frase tomada de Guamán Poma, de su crónica, pero es algo que se aplica a mí también en este caso, porque tuve muchas dudas para construir el personaje, para entender la magnitud de su obra, para identificarme con él. Siempre me he quedado con la sensación de que Guamán Poma me quedó grande como escritor. Es un personaje muy interesante, muy complejo, autor de una de las crónicas que con el tiempo se ha convertido en una de las más importantes para la historia y la etnohistoria peruana y la cultura peruana. Entonces creo que todo eso ha influido en que trate con mucho respeto al personaje, tal vez con más respeto del que se debiera en una obra de ficción. Muchas veces dudé, creo que sin duda la obra que ha tenido más repercusión de todas las que has escrito, por lo menos a nivel mediático, es de la que más se ha hablado. ¿Tiene que ver la elección del personaje o el momento cultural, histórico, social que vivimos o el apogeo de la novela histórica? Pienso, por ejemplo, en el éxito que tuvo el año pasado El espía del Inca. ¿Cómo sitúas el éxito de tu última novela? Yo creo que tiene que ver con todas las cosas que has mencionado. Por un lado, el personaje, como te decía, que se ha vuelto central para entender la historia de la nación peruana, sobre todo su componente indígena, Sí. que es tan maltratado, tan excluido, y creo que eso hace mucho daño a, a nuestro devenir como sociedad, como nación. También tiene que ver con un interés cada vez mayor por la narrativa histórica en el Perú, no solo relacionado con la novela que mencionabas, El espía del Inca, sino con autores que vienen trabajando en novela histórica desde hace varios años. Y por último, creo que también tiene que ver la coyuntura que está viviendo el Perú. Estamos asistiendo a un renacer de un movimiento indígena que generó protestas muy fuertes a fines del año pasado y a comienzos de este año, que lamentablemente culminaron en masacres que se han cobrado 50 muertes que son consideradas ejecuciones extrajudiciales y 20 más que no son consideradas así. Entonces yo creo que todo esto ha jugado a favor del interés que ha despertado la novela. Y luego la literatura cuzqueña. No olvidemos que tú eres de Cuzco, tú reivindicas tu condición de cuzqueño y hay mucha literatura actualmente en Cuzco que reivindica también la nueva situación que se está viviendo en el Perú. Cuzco es un Sí, poco parte de ese epicentro. Cusco tiene un movimiento literario interesante. Está, por ejemplo, Karina Pacheco, una de las escritoras más importantes de Perú en este momento. Está Enrique Rosas Paravicino, que también trabaja novela Mm, histórica y cuento sí. histórico y cuento contemporáneo y novela contemporánea, y otros autores. Entonces yo creo que también
el hecho de escribir desde Cusco, de no haberme mudado a Lima, porque el Perú es muy centralista, la mayoría de escritores terminan sentando su residencia en Lima mm, por la facilidad de acceso al mercado editorial también y a las veladas y tertulias literarias, a la mm. vida cultural. Pero creo que también es importante en mi caso seguir trabajando en Cusco y seguir aportando una mirada desde Cusco a nuestro país. Eh, De todas maneras, esa centralización cultural histórica del Perú va cambiando poco a poco y el Cuzco quizás sea el ejemplo más evidente, ¿no? Sí, yo creo que sí. En lo que concierne a la literatura, Mm, lo que hemos logrado un grupo de numeroso de escritores ujú, es que se hable en la literatura peruana de dos vertientes literarias como las más importantes, una literatura criolla, mm. que la hacen escritores que se identifican con la cultura española, la cultura occidental y que viven en las grandes ciudades de la costa, Mm. como Lima, Trujillo, en parte Arequipa, aunque no es Arte propiamente Arequipa costa a también, costa, sí. sí. Y que se hable de una literatura andina, que es la que hacemos escritores, que somos mestizos, pero con una fuerte influencia de la cultura indígena en nuestra cultura. A veces muchos de estos escritores son bilingües por lo demás, Mm. quechua castellano o aymara castellano. No es mi caso, pero muchos de mis colegas sí. Y tenemos una mirada distinta del país y hemos logrado a lo largo de los últimos 20 años que se tome en cuenta esta tendencia literaria. Y en la última historia del Perú que se ha producido acá por la Universidad Católica y por la Casa de la Literatura, los críticos que han abordado la narrativa peruana en las últimas décadas ya hablan de una narrativa criolla y de una narrativa andina, de escritores como yo. Imagino que es imposible entender la literatura peruana hoy sin esa ruptura racial, perdón por la palabra, pero es quizás el término, que está viviendo el país. Es, es imposible entender el país si no Vale, nos damos cuenta que seguimos siendo una nación absolutamente fragmentada, donde hay una minoría criolla. Estamos hablando de una pequeña minoría del 5 o 10% de la población, pero que ha manejado las riendas de la política y de la economía y de la cultura de este país durante los 200 años de vida independiente, y una mayoría mestiza, como yo te decía, que mestiza andina, con mucha influencia de la cultura indígena, y una gran mayoría de indígenas que están absolutamente excluidos, estructuralmente excluidos, tanto de derechos, de educación, de salud, de cultura. Si no ves el Perú de esa manera, creo que es muy difícil entenderlo. Y si no lo presentas en toda esta complejidad, creo que lo que haces es presentar solo un lado de la sociedad peruana, y tal vez no el más conflictivo, el más interesante literariamente. y en esa historia que has evocado de la exclusión, hay una doble exclusión que es el hecho también de ser mujer. ¿En qué medida ser hombre ha marcado tu manera de escribir? Este tema en Perú es muy, muy importante. Como tú señalas, en el caso de las mujeres hay una doble exclusión. Las mujeres indígenas son doblemente excluidas y en general las mujeres en el Perú, una sociedad muy machista, generalmente son marginadas, invisibilizadas, excluidas. Entonces, en mi caso yo siempre he tenido conciencia del privilegio que significa ser varón en el Perú. Yo lo aprendí simplemente mirando a mi alrededor en la casa paterna. Yo veía a los amigos de mi papá, frecuentaban mucho la casa, intelectuales, artistas, pintores, escritores, músicos, pero jamás veía a sus esposas. La única esposa que participaba en estas veladas era mi mamá, porque era la dueña de la casa. Y luego me di cuenta que yo no conocía a ninguna de las esposas de los amigos de mi papá. Y luego eso me ha vuelto a pasar a mí con el transcurso del tiempo. No conozco a las esposas de mis amigos intelectuales, de mis amigos escritores,
porque están recluidas en el espacio doméstico. Entonces yo siempre he tenido conciencia de esta problemática y siempre he tratado de que mis personajes, mujeres, tengan un papel protagónico en las ficciones que construyo, cuando esto puede ser así, ¿no? Por ejemplo, tengo cuentos históricos sobre Beatriz Clara Coya, la última princesa incaica, sobre una mestiza que tuvo un romance con uno de los hijos de Tupac Amaru, el gran Ujú. rebelde, que alentó la rebelión más importante en contra de la corona española. En la corona del Tengo señor Moche también, en la corona la del señor corona del señor Moche. Moches y en los cuentos infantiles son las niñas las que son protagonistas, ¿no? Son las que son más valientes, las que son más atrevidas, las que son más pícaras también. Ujú. Entonces, siempre he tratado de que la mujer tenga un espacio protagónico. Me doy cuenta de que esto jamás se puede lograr. Son tan abismales las diferencias entre la posición de la mujer y del varón en el Perú, que el varón no puede renunciar a esta situación de privilegio y la usa en su provecho en infinidad de ocasiones, tanto en la vida cotidiana como en la carrera literaria, en la carrera profesional. Pero algo hay que hacer, ¿no? Para visibilizar esta situación. Y ese algo que hay que hacer es quizás lo que haces tú o con la literatura para jóvenes y para niños y niñas. Es importante en tu obra, ¿verdad? Sí, eso es muy importante y lo he descubierto en las visitas a colegios donde han leído mis libros. Tengo, por ejemplo, una serie Pepe, Pepo, Pipo Sí. sobre tres niños, dos hermanos gemelos y un primito que son de Lima, pero que en realidad la serie podría llamarse Margaracha, porque es esta niña de la sierra, esta niña indígena, la que comanda a este grupo de chiquillos en todas las aventuras que tienen y la que los introduce a la cultura indígena, a la cultura andina, a los mitos, a las leyendas, a los personajes, a las situaciones. Y cuando me encuentro con niños y niñas, es curioso que todas las niñas se identifican con Margaracha y en cambio los niños se identifican con Pepe, Pepo, Pipo, ¿no? Entonces creo que es importante trabajar este protagonismo de la mujer desde la niñez, desde la adolescencia. ¿En qué medida cuando escribes piensas en el lector o la lectora? Para mí es muy importante. Yo creo que tiene que ver con la estrechez del mercado editorial peruano. Tenemos que tener presente que estamos hablando de un mercado editorial que publica libros en el mejor de los casos de 1.500 ejemplares y que una vez que se agota esta primera tirada, este primer tiraje, no se vuelven a reimprimir porque el mercado no los absorbe. Entonces, dada esta estrechez del mercado, creo que para mí como escritor es muy importante imaginar para quién estoy escribiendo, cuál es la lectora, cuál es el lector que va a leer el libro. Y eso en muchos casos me ha limitado temáticamente. Por ponerte un ejemplo, yo tengo una experiencia de formación literaria en Moscú, en Rusia. Mis autores favoritos son rusos. Chekhov es mi autor favorito, ¿no? Pero hasta ahora no he podido plasmar esto en la literatura, porque me retiene siempre el hecho de, ¿y a quién le va a interesar la vida de un peruano en la Unión Soviética que por lo demás ya no existe, que ya desapareció? Lo más que he hecho hasta ahora es escribir una obra de teatro de mis años de estudiante, pero a la que le estoy buscando recién una manera de llegar al público. Tal vez sea no a través de un montaje, sino de una publicación en línea o algo así. Evocando esa estrechez del mundo literario, también hay que evocar la estrechez del mundo de lectores y lectoras, porque la costa lee mucho, la ciudad lee mucho, pero luego en esa fisura étnica que has evocado varias veces y las nuevas escrituras que están apareciendo en lenguas originales, eh, ¿hay lectores para lenguas originales? Lo digo porque tú trabajaste en algunos libros sobre las lenguas originales. Es un tema muy, muy complejo
hay que tener presente que las lenguas originarias de Perú, salvo el quechua y tal vez un poquito el aymara, no tienen una tradición literaria, se han mantenido siempre en el plano de la oralidad Ouais, y recién en los últimos 10, 15 años, por medio de políticas públicas, tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Educación, se está promoviendo la publicación de textos en lenguas originarias, pero circunscritos por ahora a la tradición oral, a las leyendas y mitos y a los textos escolares para la educación bilingüe. Entonces, pese a que sí, ya hay varios autores, sobre todo en poesía, mm, que escriben en lenguas originarias, en quechua, en aymara, incluso en lenguas amazónicas, tienen mucho más dificultad para llegar a un público lector que quienes escribimos en español. Hay que entender que lamentablemente la sociedad peruana, con lo racista y excluyente que ha sido, no se daba cuenta que cometió una especie de genocidio cultural enseñando, implementando la educación primaria y secundaria en español, incluso para los niños hablantes de lenguas originarias. Se creaba una situación terrible en la que los niños que hablan quechua, que hablan aymara, que hablan lenguas amazónicas, pasaban por tontos, por retrasados en ujú. las escuelas, porque no entendían a sus maestros y no entendían lo que el maestro quería de ellos, alfabetizarlos en un idioma que no es el de ellos, en un idioma que prácticamente no entendían una palabra de ese idioma. Esta situación, como te digo, recién está cambiando en los últimos años. Yo creo que va a hacer falta un esfuerzo muchísimo mayor de políticas lingüísticas para que tengamos autores que escriben en lenguas originarias y lectores para esos libros. Y de hecho, en el último censo salió un porcentaje altísimo de peruanos que se consideran que utilizan a diario las lenguas originarias, ¿no? Sí, tenemos una alta población quechohablante, sobre todo, incluso en ciudades como Lima. Estamos hablando de millones de quechohablantes. Y, y en regiones como Cusco, la propia ciudad de Cusco, Mm, el 60% casi de la población de Cusco tiene el quechua como lengua materna. Y aunque gran parte de la población es bilingüe, este dato de la lengua materna es muy importante. Y en el resto de la región de Cusco, este porcentaje trepa al 80, 85, ouais, casi 90% sí. de personas que tienen el quechua como lengua originaria. Entonces es importantísimo recuperar las lenguas originarias con políticas robustas de promoción de estas lenguas para que se usen en las instituciones públicas, se usen en la escuela, se usen en la posta médica, se usen en el poder judicial, y para que el hablante de estas lenguas no se sienta excluido, menospreciado, marginado por el solo hecho de hablar una lengua originaria. Y hablando de lecturas, ¿qué tipo de lector fuiste de joven y eres hoy? De joven, ¿leíste Arguedas, por ejemplo? Porque he estado pensando en Arguedas, escuchándote y esa utilización de Arguedas, términos. Arguedas es mi escritor favorito. Tengo dos, Chekhov de la vertiente rusa de mi formación y Arguedas de mi vertiente peruana. De hecho, yo escribí mi tesis académica porque estuvo muy marcada por el materialismo histórico que era la herramienta metodológica que se usaba en mi universidad. Pero soy un apasionado de Arguedas y considero que es el escritor más importante del Perú en el siglo XX, junto a Mario Vargas Llosa. Pero además me parece que son dos escritores que dialogan muy bien sobre el devenir de la cultura peruana, de la nación peruana. Arguedas es el escritor que plantea un Perú de todas las sangres, un Perú en que sus poblaciones indígenas tengan los mismos derechos que las mestizas y las criollas. Y Vargas Llosa, curiosamente, tiene, sobre todo en Conversación de la Catedral, esta visión de la crisis del Perú oligárquico, este Perú que ya no tiene futuro y que tenemos que cambiarlo si queremos que el Perú camine en una buena dirección, ¿no?
Entonces yo creo que hay un diálogo muy rico entre Arguedas y Mario Vargas Llosa, pero para mí obviamente culturalmente, emocionalmente, Arguedas es un escritor mucho más cercano. Luis, me lo has puesto muy fácil, evocando conversación en la catedral. ¿En qué momento se jodió el Perú? Exactamente. Esa es una pregunta etnocentrista. El Perú para los sectores indígenas y mestizos está mejorando década tras década y año tras año. Después de la reforma agraria desaparece en 1969, es decir, en la década de los 70, empieza a desaparecer el sistema de hacienda y desaparece la servidumbre, que era una lacra de la sociedad peruana. Era condenar a la población indígena al maltrato, a la explotación, al abuso, a la mujer indígena, a la violación de parte de los hacendados. Y todo esto empieza a desaparecer. Para las poblaciones indígenas peruanas, el Perú está mejorando. Preguntarse en qué momento se jodió el Perú es una pregunta desde los sectores criollos. Bueno, El Perú criollo, el Perú oligárquico, efectivamente está perdiendo poder, está perdiendo su lugar de dominación. Y eso es lo que, curiosamente, sin darse cuenta intuitivamente, mm. Mario Vargas Llosa plasma en Conversación en la Catedral. Es interesante cómo ha ido evolucionando el devenir de esa pregunta con el paso del tiempo. Muy interesante lo que acabas de decir. Para ir concluyendo, Luis, ¿qué proyectos tienes en curso ahora? Estoy terminando un ensayo que empecé durante la pandemia y por la circunstancia de verme encerrado en casa, porque en Perú estuvimos mucho tiempo encerrados, con las instituciones, las bibliotecas, todo cerrado. Es un ensayo sobre una visión de la sexualidad en el Perú desde tiempos prehispánicos hasta el día de hoy. Trato de tomar algunos momentos, algunos hitos en esta temática para tratar de entender cómo vivimos nuestra sexualidad los peruanos. Y a la larga, la idea que atraviesa el libro es que la sexualidad en el Perú está asociada, muy asociada, estrechamente asociada a la dominación étnica y a la dominación social. El hombre tiene acceso a la mujer y acceso muy fácil cuando se trata de mujeres de grupos étnicos como los indígenas o los mestizos o simplemente de sectores pobres de la sociedad. Entonces, es eso lo que estoy terminando de trabajar. Tengo ya un primer borrador que lo estoy haciendo leer con colegas para tratar de no tener... El tema de la sexualidad es el tema donde más abiertamente se manifiesta el patriarcado en cualquier sociedad, tanto europea como americana, y la visión patriarcal. Entonces, he trabajado esto mucho en base a investigaciones de especialistas mujeres, antropólogas, historiadoras, todas las que manejan perspectiva de género, para tratar de tener una mirada más amplia, para no regodearme en una mirada machista, patriarcal, que sería terrible para tratar esta temática. La temática del género, el estudio de género, es algo que en lo que te implicas profundamente, ¿no? Sí, académicamente me interesa mucho. En general, me preguntabas de mis lecturas. Yo hago un balance entre lecturas académicas y lecturas literarias. Mm. Eh, Mis lecturas académicas tienen que ver mucho con la realidad de Perú. Leo mucha antropología, ciencias sociales, historia, lingüística un poco menos, y leo ficción literaria y también me gusta mucho el cine y las series de televisión. A mí el cine me alimenta mucho para elaborar ficciones, ¿no? Dialogo mucho con el cine, no exactamente mi producción literaria, pero sí al momento de imaginar lo que voy a escribir. Es una fuente de inspiración el cine. Sí, para mí el cine es una fuente de inspiración y creo que finalmente el cine me está brindando una manera de entender cómo estoy haciendo mi literatura. Yo trazo un paralelo entre los blockbusters literarios, tipo La guerra y la paz de Tolstoy,
Ujú. novelas gigantescas, abarcadoras, que te muestran todos los aspectos de una sociedad en un momento dado, con personajes de todos los estratos sociales, con escenas que atraviesan las más diversas actividades. Así es el gran cine hollywoodense, ¿no? Y yo lo que hago es más bien un cine, una literatura minimalista, cada vez más centrada en la anécdota y en los personajes y en el ambiente, lo que sería una película más de autor, ¿no? Autor. Eh, entonces hago ese paralelo últimamente entre mi labor literaria y el cine. Y las nuevas tecnologías, has evocado la pandemia, has evocado, bueno, el cine no lo consideramos nueva tecnología, pero últimamente, ¿qué relación tienes con las redes sociales y cómo colocas la literatura en esas nuevas tecnologías? Yo soy partidario total de las publicaciones en línea. No tengo el fetichismo del libro impreso. De hecho, prefiero trabajar con PDFs para, sobre todo cuando investigo, para hacer marcas Ujú. en el texto, para hacer resúmenes, para hacer citas. Y me alegra muchísimo, sobre todo en una situación como la de Cusco, en la que prácticamente no tenemos librerías, el enorme acceso que te brinda el Internet a todo tipo de publicaciones, tanto académicas como de ficción. Y por otro lado, las redes sociales me han vuelto a abrir al mundo que se me había cerrado por vivir en Cusco. El YouTube, por ejemplo, o el Spotify te permiten acceder a películas de todas partes del mundo o escuchar música de todo el mundo, algo que en algún momento resultaba imposible en el Cusco. Entonces yo soy partidario total de las nuevas tecnologías. De hecho, en el libro que te comentaba sobre esta visión de la sexualidad, casi el 90% de los materiales lo he encontrado en línea y Maravilla. solo el 10% restante en un par de bibliotecas de Lima, el Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto Francés de Estudios Andinos, y una de Cusco, el Centro Bartolomé de las Casas. Pero el resto todo lo he ido consiguiendo en línea. Entonces creo que eso te muestra claramente el apego que tengo a buscar la información en Internet. Importante Internet y las redes sociales en un país con una orografía tan ruda, tan difícil de gestionar como en el Perú. Definitivamente tenemos que entender que el Cusco hasta hace unos 40 años era una sociedad muy cerrada, enclavada en mitad de los Andes, a la que solo se podía llegar después de un larguísimo viaje en tren desde Arequipa de Mm, casi 48, perdón, casi 24 horas, un sí. poco más de 24 horas. Y las redes sociales permiten esta apertura al mundo, ¿no? Y creo que eso para un intelectual, un artista cusqueño es muy importante. Y acabamos con esta imagen de apertura al mundo desde el ombligo del mundo, desde Cuzco. Muchísimas gracias por tu discurso libre, moderno, actual. Un placer escucharte. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti, David, un gusto.